Bien. Ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Bien, perfecto. Y a vos se te escucha perfecto, se te ve perfecto. Bueno, gracias. Bien. Denme un segundito, que algo voy a inventar. No se me ve, ¿o sí? Sí, se te ve en un costadito, no en la pantalla principal. Se ve que estás conectada desde dos dispositivos. Bueno, perfecto. Genial, entonces, si les parece, se va a ir sumando gente, pero vamos empezando. Dale. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Eh, ya lo han visto Pablo. Pablo es médico de Rosario y lo invitamos desde el grupo de psicología y adicciones a tener una pequeña entrevista con nosotros desde la agrupación de graduados. Es amigo mío, así que venimos trabajando hace un par de años ya juntos. Es un bicho raro, Pablo. Súper aprovechable, así que si bien yo le voy a hacer preguntas, lo importante es bueno, que entre todos podamos que entre todos podamos ir construyendo esta entrevista. Así que bienvenido, Pablo. Bueno, gracias, Florencia, por la invitación. Y bueno, eso de bicho raro va por tu cuenta. Veremos. Bueno, gracias. Y a los que están a esta hora ahí escuchando, un placer y un gusto. Pablo, si querés, podés contarnos un poco de qué es lo que haces, de cuál es la trayectoria que tenés en esto de el VIH y los consumos problemáticos. Bueno, mi nombre es Pablo Parenti, yo soy médico, mi especialidad es clínica médica y dentro de eso me dedico al área de enfermedades infecciosas crónicas, puntualmente el VIH. Trabajo y asisto pacientes con VIH desde hace aproximadamente 20 años y en todos los, en varios ámbitos, tanto a nivel público como privado. Y mi tarea, mi área, se dedica fundamentalmente a la asistencia, pero bueno, también a la docencia. Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y me dedico también a la investigación clínica y epidemiológica. Bueno, esa es un poco mi área de acción desde hace bastante tiempo. Perdón. Recuerden cuando entrar a apagar los micrófonos porque se nos acopla. Ahí está. A ver, Pablo, ahí. Sí, bueno, ahí no sé si llegaron a escuchar, hice una breve trayectoria, una breve descripción de- de mi área de acción en el campo del VIH. Y obviamente es un área que está directamente vinculada con el tema de adicciones. Este, y eso, a su vez, a mi modo de ver, las adicciones siempre fueron un tema relegado y obviamente no es un problema exclusivo vinculado al VIH. Todo el mundo sabe que es un problema de la sociedad toda y eso hace que muchas veces nuestra tarea se vincule con otras áreas, no específicamente, ya no relacionadas con el VIH, sino con el tema de las adicciones. Pero bueno, esa es más o menos el área donde me manejo, Florencia.
para que estoy acomodando, discúlpenme, acomodando para poder hacer todo. Y Pablo, porque bueno, nosotros nos conocemos en el contexto de un congreso en La Rioja, y para mí fue como todo un descubrimiento esto que hacían ustedes sobre el VIH. En nuestra formación no vemos mucho sobre VIH. ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha ido evolucionando la problemática? Bueno, primero que no sé si ha ido evolucionando. Lo primero que yo me encontré, ya te diría desde la época de estudiantes, es como una dicotomía en nuestra formación. Porque por un lado, el VIH, como cualquier otra patología, se lo encara desde nuestro paradigma como lo que es la atención o la asistencia a una patología, a una enfermedad, o a un paciente que convive con una patología o con una enfermedad. Obviamente en un marco particular que es de estigma, que se ha ido evolucionando, es verdad, a lo largo del tiempo, pero es una patología estigmatizante. Cualquier persona se sienta en un bar a aburrir a los demás hablando de su diabetes y de su hipertensión, y etcétera, etcétera, pero es raro que lo haga hablando de si tiene VIH o si toma antirretrovirales. Entonces, eso es un problema, en particular para el paciente, porque es estigmatizante y es muy difícil de poder comunicar y dialogar con todo lo que eso trae aparejado. Y el tema del consumo problemático de sustancias, que también está fuertemente vinculado con problemas de salud, sin embargo no entra en esa categoría de problema de salud que requiere de una asistencia integral con lo complejo que es, y entra más en el marco de punitorio al que estamos acostumbrados. Entonces, se hace difícil la asistencia en esta combinación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una patología que debería recibir una asistencia integral como cualquier patología, pero que es estigmatizante. Entonces ya genera un ambiente donde es difícil acceder. Y por otro lado, cuando se vincula con el consumo problemático de sustancias o las adicciones, ni siquiera entra a veces, yo le digo culturalmente, es obvio que es un problema de salud, pero culturalmente no lo tenemos incorporado ni siquiera en el ámbito profesional como algo que requiere también de una asistencia y lo victimizamos. Y puedo dar 1000 ejemplos a lo largo de la atención. A cualquier médico nos ha pasado que vamos a atender a una sala de internación o a un consultorio y nos dedicamos porque hay algún problema complejo del que ocuparse y nos lleva tiempo, y alguien del equipo de salud, alguna persona siempre hace algún comentario despectivo: ¿para qué te enganchás? ¿Para qué te ocupás tanto si al final es un falopero? Cosas así. Entonces entra en el área más de punitoria que de asistencia. Entonces, por eso te digo, Florencia, no sé si hemos evolucionado mucho, porque hoy en día nos encontramos, que lo hemos hablado más de una vez, que cuando alguien viene con una patología puntual que está en nuestro paradigma, sabemos rápidamente qué estudios pedir, a dónde derivar, cómo tratar, a quién consultar. Es como que tenemos todo un protocolo de acción. Ahora, cuando todo ese problema se vincula al consumo de sustancias, se nos queman los papeles y no sabemos a quién recurrir. Clarísimo. ¿Ustedes trabajan interdisciplinariamente? Sí, así todo nos cuesta bastante. Tenemos
porque yo voy a las cuestiones, no sé si soy claro cómo lo tenemos incorporado culturalmente. Obviamente las instituciones, tanto públicas o privadas, cuentan con equipos de salud integrados, con mayor o menor complejidad, están mejor preparados o peor preparados. Eso va en la variedad. Yo voy a cómo lo tenemos incorporado culturalmente. Nuestra práctica, no solo la enfermedad del VIH es estigmatizante para el paciente, a tal punto que a veces no puede contárselo a su propia familia o amigos. Tenemos incluso parejas donde pareja cero discordante, donde una persona es VIH y la otra no, y por ahí ni la pareja sabe de que es portador de VIH, la persona. Entonces, llegamos a ese punto, a veces, no es lo general, pero digamos, tenemos por un lado una patología estigmatizante y un problema que en vez de ser un problema de salud es un problema punitorio. Bueno, ese estigma también en los inicios los hemos tenido los profesionales que nos hemos ocupado de esto y los equipos de salud. Obviamente esto sí ha evolucionado. Hoy las instituciones están mucho más equipadas. Pero yo me acuerdo en mis inicios, en el consultorio donde tengo el instituto, de tener pintadas en la pared, varios años atrás, o en el hospital, atender en lugares donde no nos vieran, en lugares medio abandonados que alguien nos tenía que ayudar a limpiar o cosas así. Hoy en eso se ha evolucionado y contamos con equipos más integrados donde tratamos de formarnos colectivamente, no solo dentro de las especialidades, áreas médicas. Por ejemplo, en el hospital tenemos equipo de neumología, ginecología y obstetricia, que están capacitados para ver cada problemática en sí, sino también equipos vinculados con áreas afines, como puede ser el área de salud mental, el área de farmacia, el área de derecho y abogacía, etc. Entonces, buscamos con bastante esfuerzo, integrar equipos que tengan una formación adecuada en un problema tan complejo. ¿Y cómo? Porque digo, a ver, cuando yo te conocí a vos y empezamos a trabajar algunas cuestiones juntos, para mí había como todo un mundo de terminología y de forma de cómo afrontar la temática que me eran totalmente ajenas. Y si partimos de la base que, por ejemplo, nuestra formación acá en Córdoba, tampoco lo ves muy a profundidad, ¿cómo es ese trabajo? Cualitativamente te pregunto. A ver, yo creo que acá cada lugar tiene su experiencia y yo te puedo hablar desde la mía, pero lo que sí te puedo asegurar que ese trabajo, a ver, en países y en lugares tan heterogéneos como los nuestros, con estructuras tan diversas, con realidades tan distintas, los principales centros e instituciones suele estar en las grandes ciudades y después a medida que se aleja de eso se va complicando, ¿no es cierto? Entonces, en mi experiencia, el trabajo, en mi área, yo estoy en un hospital de referencia de la ciudad de Rosario y en una institución de referencia y de derivación. Entonces, los equipos de trabajo no solo que se van integrando, no solo tienen que ser gente que está formada y capacitada en su área, me refiero a una capacitación continua, sino que se van formando y capacitando específicamente en el área que vincula con el VIH. Tengo que hacer la aclaración que siempre el tema de la adicción, que agrega complejidad a esto, toda esta estructura empieza a hacer agua por muchos lados.
¿Está? No. Cuando vos te alejás de estas instituciones, y yo conozco bastante en lo que pasa en otros lugares del país, uno va viendo que casi todo recae en algún profesional de salud que ha decidido no desentenderse, pero que le cae todo sobre la espalda, ya independientemente de su formación, de su capacidad, es simplemente una persona que ha adquirido el compromiso de no abandonar el problema. Pero gente que no tiene a nadie a quien recurrir y que no tiene ni tiempo libre por el nivel de demanda. Bueno, toda esta complejidad del VIH, cuando se vincula con problemas de adicciones, cruje por todos lados, se hace mucho más difícil. Porque creo que como autocrítica a nivel profesional, primero, que no tenemos equipos que estén capacitados para manejar eso y no tenemos instituciones que estén preparadas para manejar eso integralmente. Perdón que estoy intentando. A ver, denme un segundito. ¿Te respondí? ¿Por lo menos te dejé clara la respuesta? Sí. ¿Sí? Sí, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho, ahora más, con más ruido. Ahí logré tratar de hacer mi micrófono en el computador. Ahora sí. Bien. ¿Esa luz de atrás mía te molesta? No, está bien, está bien. Nos preguntábamos con el grupo ¿cuáles te parecen que son para vos los significados o los sentidos que adquiere el VIH en la población más joven? Bueno, ahí es, primero voy de lo general y después la experiencia particular. En la población joven es un problema por lo siguiente. Primero, algo que estamos viendo en Latinoamérica. Yo integro una red de centros de Latinoamérica, se llama Taller Latinoamericano de VIH, que vamos viendo cómo se comporta esto en las distintas ciudades de nuestro continente. Y lo que se está viendo es que la tasa de nuevos casos de VIH se da sobre todo en la población entre 15 y 24 años. Es donde más está creciendo actualmente. No donde más casos tenemos es alrededor de los 30 años, pero los casos nuevos claramente en mayoría son en la franja etaria de los 15 a los 24 años. Eso trae aparejado una serie de problemas de todo tipo. Primero tiene que ver con sus primeras experiencias sexuales. Es una edad donde los adolescentes o los jóvenes se empiezan a vincular con la sociedad, con sus parejas, y esto es claramente una barrera, donde, bueno, también empieza a haber experiencia con el tema de las adicciones. Entonces es un área que se complejiza. Y después, dentro de eso, puede haber distintas reacciones o emociones de parte de los chicos o de los jóvenes. Por un lado, tiene que ver con, bueno, cierta o escasa información que da una falsa seguridad. Como hoy en día tenemos tratamientos efectivos para controlarlo, bueno, una posición puede ser acá no pasa nada, entonces uno relaja las medidas preventivas o de cuidado, porque todo esto se controla muy fácil. Sin embargo, cuando una vez se adquiere el problema y me toca a mí, puede existir cierto grado de preocupación, porque si yo tengo una patología, bueno, ya requiere ocuparme de ella, ir a controles médicos, controles de asistencia, que no es algo que a esa edad se tenga incorporado culturalmente.
Entonces se vive como en una ambivalencia, una falsa seguridad, que no pasa nada porque está todo controlado, pero sin embargo me tengo que empezar a ocupar si quiero que las cosas caminen bien. Entonces esa es una de las primeras cuestiones que vemos. Y obviamente es una franja etaria donde se convive con muchos problemas, todos los problemas que puede haber vinculado con las adicciones, con la sociedad, con la comunicación con la familia, es la franja etaria que más dificultades tiene en conseguir trabajo, etcétera. Entonces, creo que en cierta manera es una de las franjas etarias que más contención requiere en la parte preventiva y en la parte de asistencia. Cuando decís que es la franja etaria en donde más casos nuevos hay, pienso en esto de que nuestra media en Argentina, nuestro promedio de consumo por primera vez son los 9 años. Entonces, uno así haciendo como estadística salvaje podría prever que esto vaya disminuyendo el rango etario. Sí, exactamente. ¿Hay alguna política en base a eso en cuanto a política pública, en cuanto al VIH, más allá de que sabemos que hay entrega de preservativos en los hospitales y esas cuestiones? ¿Hay algo, digamos, que uno pueda decir de rescatar de las políticas en favor de eso? A ver, la política o las políticas no son un concepto homogéneo que se mantienen estables en el tiempo, menos en nuestro continente. A modo general, te podría decir que esas políticas, cuando se han centrado en derechos, han tenido mejores resultados. Cuando esos derechos se han abandonado por parte de la política y del Estado, yo creo que rápidamente se vieron las consecuencias negativas y nefastas que tuvieron en nuestra población. Entonces, en definitiva, creo que los estados que fortalecen sus políticas de derecho, su Estado de Derecho, creo que tienen repercusión positiva. En su momento, cuando hubo distintas políticas de cobertura en cuanto a cuestiones laborales, en cuanto a cuestiones de subsidios, en cuanto a cuestiones de salud mental, que tuvieron una repercusión. Siempre es insuficiente, obviamente, y siempre se puede mejorar y completar. Ahora, cuando se abandonan esos programas, y que lamentablemente hemos sufrido en los últimos años, donde se han subejecutado programas o se han pasado de ministerios a secretarías, las consecuencias yo creo que se ven en forma inmediata. Así que creo que la política es fundamental para que conviva con la ciencia con un objetivo, en definitiva, que es la protección de sus ciudadanos. Genial. Justo acá estaba viendo una de las cosas que van preguntando los colegas, tiene que ver con, por ejemplo, cuando llegan a la consulta, los más jóvenes sobre todo, ¿con qué sintomatología llegan? O quizás se podría hablar de etapas. A ver, con respecto al VIH, es un virus que provoca digamos que para provocar una enfermedad requiere tiempo. Es un virus lento, de hecho se llama retrovirus o familia de lentivirus, por los años que demora en provocar una enfermedad. Esa enfermedad se llama SIDA. Es una enfermedad evitable. Una persona con VIH, con tratamiento, evita enfermarse por él. Entonces, ¿cómo llegan? Muchos pacientes, sobre todo jóvenes, llegan asintomáticos. ¿Por qué? Porque se hicieron un screening por una campaña, acá volvemos al tema de la política, de testeo, por ejemplo, porque su pareja dio positiva, ¿está?
o porque se vinculó por alguna forma a través de la escuela o de alguna sociedad o algo con un sistema de salud que hicieron un testeo. En las mujeres con el tema del embarazo, otro tema crucial, los embarazos precoces, no deseados, que encima a veces cuando el embarazo se transforma en un problema y encima se agrega una patología, bueno, es toda otra circunstancia. Entonces generalmente llegan por testeo. Y acá tenemos un inconveniente que yo te diría que es uno de los más primordiales y urgentes a resolver: las campañas y políticas de testeo. Porque si no logramos esa vinculación, una persona que adquiere hoy el VIH puede estar varios años sin diagnóstico. ¿Qué le va a pasar durante esos años? Primero, que transmite un virus que si estuviera bien controlado no lo transmitiría. Segundo, que su salud se va deteriorando y puede llegar a consecuencias que son tranquilamente evitables con un buen manejo. Entonces, una de las primeras campañas preventivas son las campañas masivas de testeo. Para hacer una comparación, ¿cuál es hoy el problema del coronavirus? Uno de los grandes problemas es que no tenemos una herramienta de testeo masivo. Si la tuviéramos sería más fácil, pero no la tenemos hoy, no sé mañana. En el VIH tenemos. Hoy existe la posibilidad que con un test rápido similar al EVA-test, una persona en 5 minutos se haga un diagnóstico, e incluso la posibilidad de hacer autotesteo, que una persona en su casa, con una pequeña muestra, se haga el testeo, por ejemplo, antes de compartir la cama con alguien. Sería genial. ¿Está? Bueno, esa posibilidad existe, sin embargo, no está disponible. No, no te había escuchado nunca de esta posibilidad, que es con un hisopado. A ver, el testeo que hoy existe, el test rápido que se hace en las campañas con una gotita de sangre. Sí, ese. Ese en 5 minutos está. Después, existen kits de autotesteo, que se hace con muestras de saliva. Ya están disponibles en el mundo. Sin embargo, por distintos factores, entre cuales tiene que haber algún lobby, y hay distintas posiciones incluso en el mundo científico, yo después te puedo contar la mía, todavía no se han volcado al uso masivo. Con lo cual, muchos estamos abogando para que eso rápidamente se vaya a la comunidad. Uno de los argumentos para no volcarlo a la comunidad es que el diagnóstico puede traer una serie de consecuencias emocionales que una persona no lo podría manejar en su soledad. Lo cual me parece que es un argumento bastante frágil, porque tenemos, primero porque todas las herramientas que fortalezcan la autonomía, yo creo que es para beneficio, no solo de los individuos, sino de la comunidad. Es una herramienta que brinda autonomía en las decisiones. Y en nuestra vida diaria tenemos un montón de factores que no necesariamente son buenas noticias, pero están bajo uso de nuestra exclusiva responsabilidad. A ver, el test de embarazo. ¿Quién dijo que siempre es una buena noticia? ¿Está? Una niña que se enfrenta sola en su casa con un test de embarazo positivo o no deseado puede ser una noticia de normal, y sin embargo está disponible, ¿no es cierto? Entonces, herramientas de testeo masivo y de autotesteo son fundamentales para la prevención y la retención en el sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud estableció 3 objetivos hace varios años que dice: el primer 90, diagnosticar al 90%, se llama 90-90-90. Primer 90, diagnosticar al 90% de los afectados, hoy no estamos ahí. Tratar al 90%, hoy no estamos ahí, estamos mejor, y que el 90% de esos tenga un control efectivo. El primer 90, que es el diagnóstico, es el fundamental para que todos los demás vayan bien. Y es el que más lejos estamos.
Dentro de estas razones por no hacerlo masivo, pienso en nuestras charlas sobre el PrEP, por ejemplo. ¿Son similares las razones? Bueno, el PrEP, por ahí es un término que no todos han escuchado, se llama profilaxis preexposición. Y si vos me permitís, te hago una breve introducción al respecto. A ver, la herramienta que nosotros tenemos para prevenir como modelo es el preservativo. Herramienta totalmente eficaz para evitar todas las enfermedades de transmisión sexual e incluso método anticonceptivo. Sin embargo, es un fracaso en sus resultados porque la gente no lo usa. Esa es la realidad. Entonces, eso nos enseñó que ninguna estrategia preventiva es suficiente por sí mismo y sí hay que combinarlas con otras y depende de la población. No es la misma la herramienta preventiva que yo le voy a dar a una pareja, vamos a decir, estable, que no tiene relaciones por fuera, a una persona que consume prostitución o a una persona que consume, qué sé yo, o que está expuesta en mayor medida. Son estrategias combinadas. El tratamiento contra el VIH es una estrategia eficaz en la prevención. Hoy en día, una persona tratada que tenga VIH y el tratamiento le pone el virus en cero, que es algo totalmente factible, esa persona no transmite el virus, así no use preservativo, porque no tiene viremia, un concepto básico de la infectología. Bien, entonces eso se llama tratamiento como prevención. No solo es eficaz para la persona que lo toma, sino que esa persona no solo no se enferma, sino que no transmite el virus a otras personas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra herramienta que tenemos es la profilaxis posexposición. Se usa eficazmente en embarazadas, bebés expuestos para que no le transmitan el virus y la que usamos nosotros en los profesionales de la salud cuando sufrimos un accidente. Yo hago una sutura y me pincho con un paciente VIH, estoy expuesto. Si tomo remedios después, esa es una profilaxis post-exposición, esa transmisión la reduzco casi a un 0%, a menos de un 1%. Bien, eso fue evolucionando y hoy en día se utiliza la profilaxis preexposición, o sea, tomar medicamentos antes de la exposición. ¿Esto a quién está dirigido hoy puntualmente? Con alta eficacia. A personas que tienen un alto nivel de exposición y no utilizan métodos de barrera ni otras herramientas eficaces y tomando medicación puede evitar la transmisión. A eso se le llama PrEP, profilaxis preexposición. Y a ver, ¿a quién está dirigido hoy en día? ¿Es eficaz? Sí. ¿Lo tienen todos los países? No, lo tienen solo algunos. Primer problema, un tema de costo. Estamos hablando de medicamentos de alto costo. ¿Ahí está? Segundo, ¿cómo definimos esa población de alta exposición? Se imaginan que debe traer controversia, definir quién está altamente expuesto y quién no. Se utiliza por una cuestión de eficacia en hombres que tienen sexo con hombres. En mujeres, su eficacia ha sido menor. Habría que ver las variables, habría que discutirlas. ¿Está? ¿Cómo se utiliza? Perdón, y todo esto también tiene que ver con la forma de vincularse de determinados grupos, ¿no es cierto? Hoy en día es fácil, bueno, ustedes tienen más experiencia en los términos, yo por ahí le pifio, pero comunicarse virtualmente, en encuentros sexuales grupales, en encuentros sexuales múltiples con gente desconocida, que se conecta por vía virtual, que se utiliza chain sex para que esos encuentros sean más prolongados. Y bueno, ahí el riesgo es extremadamente, sí, es extremadamente mayor comparado con otro tipo de poblaciones. Entonces,
una herramienta preventiva es usar PrEP. En nuestro país está demostrada la eficacia, pero no lo tenemos disponible por una cuestión económica o no existe la cobertura, y eso trae otro problema, que mucha gente que sabe de esta efectividad lo consigue por su cuenta y lo usa en forma totalmente indiscriminada, sin ningún criterio. Eso se le llama PrEP salvaje y no sabemos qué consecuencias pueden tener. Todo esto a veces combinado con el uso de chemsex y otro consumo problemático de sustancias. Creo que una de las cosas que... ¿Estoy siendo muy larguero? No. Igual esa parte requiere así como atención. Pero me parece que una de las cosas que dan vuelta sobre lo que estás diciendo tienen que ver por ahí, digo, me parece retomar el principio que deberíamos haber empezado por cuáles son o qué nos puedes contar acerca de los mitos o las creencias sobre el contagio que tiene la gente. Porque también eso es una variable que luego va a influir en las estrategias que vamos a utilizar como ciudadanos a la hora de prevenir. Exacto. Bueno, a ver, yo creo que uno de los primeros problemas que arrastramos desde los inicios es cuando consideramos que un problema no nos afecta a nosotros, sino que es un problema de los demás. Lo que tratamos de hacer es estigmatizar un grupo, ¿está? Como buscar un culpable, ponerle una cara y decir, bueno, este problema no me puede afectar a mí, ¿está? Los mitos, uno a veces se sorprende en las consultas el grado de desinformación. ¿Está? ¿Por qué me pasó si yo tuve relaciones con una persona conocida? ¿Por qué me pasó si tuve una sola relación? ¿Por qué me pasó si no me pasó antes? Argumentos que no tienen mucho sostén. ¿Está? Yo creo que la primera información, el primer derrumbe de mito es que necesitamos tomar el problema como propio y testearnos. Ese yo te diría que sería... pero eso va incluso no solo dentro de la comunidad de pacientes, va en la comunidad profesional. Hemos tenido alguna experiencia, hemos hecho algunos trabajos de investigación, por ejemplo, cuando se hizo un diagnóstico, tomamos el primer diagnóstico, ¿está? En personas promedio de 30 y pico de años. Diagnóstico reciente de VIH. Le preguntamos si alguna vez se habían hecho el test. Me dijeron que no. Y después le hicimos solo una segunda pregunta. ¿Cuántas veces habían concurrido al sistema de salud para hacer algún tipo de consulta? Y en promedio era en los últimos 10 años. Y en promedio eran más de 5 veces en personas jóvenes. ¿Y alguna vez te hicieron algún testeo? No. Entonces, a eso, ¿cómo le pusimos? Oportunidades perdidas. Llegar tarde cuando podríamos haber llegado tempranamente. Porque el testeo tiene dos consecuencias. Uno, cuando da positivo, poder actuar tempranamente, poder evitar que una persona se enferme y transmita a la comunidad. Pero cuando da negativo, es un momento que empodera a la persona, que esa persona se informa, comienza a comprender mejor de qué se trata ese negativo, lo transmite a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos. Me dice, es un difusor, ¿se entiende? Es un promotor de la salud. Entonces tiene repercusiones que son difíciles de medir, pero sumamente efectivas. ¿Está? Y yo creo que esa es una manera de derrumbar mitos, no solo informando, sino con acciones concretas, que me vinculen a mí directamente con el problema. Sí. Igual también creo que debe haber, el acceso a la información también debe ser una variable a contemplar en la Sí, población. hoy en día
Yo creo que es un tema que estamos bastante lejos, muy lejos. Muy fácil, me lo explicó un adolescente, de forma muy sencilla. Si nosotros miramos los canales de información que consumimos nosotros, cuando digo nosotros digo población adulta, comunidad profesional, qué canales de comunicación utilizamos y nos vinculamos y transmitimos esa información que creemos que es tan importante para los demás. ¿Está? Y vemos el canal de comunicación que usan la población joven, te diría que no enganchamos ni en un punto. ¿Está? No conectamos en ningún lado. Parecemos que hablamos en teatros distintos. Tenemos a los actores en un teatro y al público en otro. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad muy grande. Me acuerdo que ese chico me dijo, hasta que ustedes no se hagan youtuber, no, nosotros no lo vamos a escuchar, pero no está tan errado. No, me haces acordar a la época de las propagandas de Fleco y Male, de Minoli. Sí, justo mira, porque este tema nos encanta a nosotros discutir. Acá una de las cosas que preguntaban era en relación al consumo. Si en relación al consumo, ¿qué suele suceder primero de lo que vos ves en la clínica? Si el consumo se desencadena por el diagnóstico o a partir del diagnóstico uno está más expuesto, a partir del consumo uno está más expuesto a contagiarse. A ver, yo creo que el tema es tan complejo y heterogéneo que englobarlo nos puede llevar a errores. Ustedes saben mucho mejor que nosotros que hay distintos tipos de consumos, distintos tipos de problemáticas que tienen que ver no solo con la droga que se consume, sino con la frecuencia, la cantidad, el contexto, la clase social, el ambiente socioeconómico que se maneja. Digamos, hay un montón de factores que intervienen en el consumo problemático de sustancias. Obviamente, cuando ese consumo interfiere en hábitos o conductas que pueden hacer perder la autonomía y que pueden poner en una situación a una persona en más vulnerabilidad y más exposición, están directamente relacionadas con el riesgo de adquirir enfermedades. A ver, vamos a un ejemplo. Hoy son muy comunes las fiestas. Yo creo que antes también eran muy comunes, pero bueno, hoy son muy comunes las fiestas de encuentros sexuales. En ese tipo de fiestas interviene consumo de sustancias. En ese tipo de fiestas, la gente que participa cumple distintos roles. Algunos tienen más autonomía, otros tienen menos autonomía, otros la pierden, otros... Entonces, ahí sí puede ser un problema de salud. Por otro lado está el consumo crónico que genera deterioro en la salud, deterioro en las relaciones personales, laborales y todo eso que va complejizando lo que es la asistencia del problema de salud en sí, como puede ser el VIH. Entonces yo creo que uno puede diferenciar escenarios y termina siendo un abordaje individual. Termina siendo un abordaje individual. Que lamentablemente, desde el ámbito médico, la primera reacción es ser expulsivo. Es como que ese problema me excede y no lo puedo manejar. Eso es lo que yo veo. Y como es de tanta demanda, tan complejo y con tan pocos resultados, yo creo que la primera reacción es dejarlo de lado y ocuparme de la patología en sí, que es más simple, pedir un laboratorio, hacer una receta e indicar un tratamiento. Eso es lo que me parece.
Justo ahí estabas mencionando esto de la fiesta y es verdad que, bueno, ahora eso no es un problema, digamos, en plena cuarentena las fiestas no son un problema. ¿Consideras que puede haber un aumento Perdón del... la interrupción. En 10 días de cuarentena hice 3 diagnósticos de sífilis. Este, así que no sé bien cómo. No digo nada entonces. No, digo, bueno, pero ahí, por ejemplo, los adolescentes, perdón, Sí, sí, sí no, están te en entendí. cuarentena. Los adolescentes sí deberían Sí, estar sí. en No, cuarentena. no. ¿Puede haber un aumento de este riesgo cuando esto se destape? Cuando podamos salir, más que se destape. A ver, yo te voy a contar un poco cómo lo veo yo, mi experiencia, y vos, a ver si vos encontrás la respuesta, porque a lo mejor yo no la tengo. Primero, esta situación de la cuarentena es una situación que anormalizó todo. ¿Está? Anormalizó el mundo en forma muy rápida. En cuanto, lo primero que yo vi, lo primero que yo vi es qué tipo de reacciones puede tener las personas. Y acá quito toda diferencia, pacientes, médicos, instituciones, profesionales, todas, las personas en general. Una reacción que iba desde la banalización del problema a la histeria, iba en ese abanico ante esto, y bueno, había pocos que tenían una visión anticipada de qué es lo que había que hacer y todo. Después, cuando se instaló, esto transformó la vida cotidiana de todos. Entonces se puede pasar desde una alta exigencia inicial a un agotamiento que hay ahora en la cuarentena, y esto aflora algunos sentimientos que pueden ir desde el enojo, desde que puede ir desde la tristeza o los trastornos del estado de ánimo, al bienestar, depende mucho de cada caso, cada contexto y cada situación. Entonces yo creo que esa alteración o esa exacerbación, mejor dicho, de los sentimientos sin necesidad de ser una patología, esa exacerbación puede tener directa vinculación con el consumo de sustancias, incluso a veces. Yo creo que ¿en qué sentido? En que puede exacerbar problemas, puede dificultar problemas, pero también puede ser una oportunidad para abordar problemas. Yo creo que no hay que dejarlos a la evolución espontánea. Yo creo que esos sentimientos exacerbados se tienen que vehiculizar y no perder esa capacidad de contención y asistencia que tenemos para tratar de canalizarlos. Pensaba en esto que hablábamos el otro día, porque decíamos, bueno, cuando vuelva la cuarentena, cuando salgamos de la cuarentena, empezar a prevenir el post cuarentena. Desde esta temática y desde lo médico, digamos, ¿cuáles podrían ser alternativas para prevenir lo que se viene? Mira, lo que se viene está en el plano de la incertidumbre, desde todo punto de vista. ¿Está? Yo cuando veo gente hablar con tanta certeza de lo que se viene, lo primero que me da un poco de risa. Es todo incertidumbre. Lo que sí creo es lo siguiente. Este es un problema mundial que se instaló, no deseado, que nos trastocó la vida, nos trastornó la vida a todos. Ahora bien, ese trastorno no deseado nos obligó a hacer algunas modificaciones en nuestros hábitos, ya sea en el ámbito laboral, personal, familiar. Bueno, algunas modificaciones en esos hábitos no son necesariamente negativas en sí. Pueden ser modificaciones, sí, impuestas, pero pueden ser modificaciones que beneficien o nos beneficien en nuestros hábitos. Yo lo que creo que no hay que dejar, la reacción ante esta pandemia es posponer todo.
y yo estoy abogando por lo contrario. Creo que no hay que dejar para después las cosas que tenemos que modificar. Vamos a cosas concretas. Todos tuvimos que aprender sobre hábitos y cuestiones que desconocíamos. Si las revisamos bien, son cuestiones muy simples, primarias, que las teníamos en conceptos básicos. Yo creo que es una oportunidad para fortalecerlo. Todos tuvimos que hacer modificaciones a nivel del trabajo. Algunas modificaciones nos ordenaron, nos sirvieron, otras no, pero creo que esas es donde tenemos que apuntar. Y en lo que se refiere a la asistencia, pasó un problema concreto. Muchos sistemas de salud, a ver, los sistemas de salud están en riesgo de saturación. Entonces, ¿qué hicieron? Se dieron altas y mandaron gente a la casa. Esa es gente que necesita seguir atendiéndose. Muchas personas, muchos médicos dejaron de atender, o porque la situación lo superó, o porque no se vinculan con la tecnología, o por el problema que sea. No sé, pero muchas personas dejaron de vincularse con su sistema que los contenía. Y eso les generó más angustia y más ansiedad. Y hoy tenemos herramientas. Yo, por ejemplo, desde el primer día empecé a hacer telemedicina. Hago los 7 días de la semana consultorio virtual. Y agregué domicilio y voy a los que no se puede resolver, voy al domicilio. Esa práctica, muchas personas me dijeron, che, pero al final esto es más cómodo de lo que era antes. Y después nos empezamos a organizar. Viste que yo, Florencia, te pedí, mirá, mandame material para gente que tiene problemas con adicciones, gente de vincular, de asistir a gente que está aislada y que creo que tenemos la posibilidad de ir construyendo ese después. No esperar que termine la cuarentena, ¿se entiende? De ir construyendo lo que va a pasar después. En concreto, lo que va a ser en el futuro, la reacción de las personas, desconozco. Lo que sí sé y creo es que podemos ir construyendo cómo vamos administrando esa salida. Clarísimo, clarísimo. ¿Cuál crees que es una edad para empezar con las campañas de concientización? Para incentivar. Me hiciste acordar un chiste que no lo voy a contar, pues, soy muy mal. Oh. Pero creo que a ver, no sé si decir anticiparnos, pero por lo menos no tenemos que llegar tardíamente. A ver, muchas veces llegamos con campañas de concientización a gente que ya tiene el problema instalado. Yo creo que lo primero pasa por conceptos básicos. Puedo hacer un ejemplo con la higiene del coronavirus, que termina todo en el lavado de manos y formas de limpieza que conocemos desde siempre, nada más que un poco más de frecuencia, no tiene mucho misterio. Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que lo más importante en la campaña de concientización para mí, sobre todo empezando en edades tempranas, es fortalecer la autonomía de las personas. Ir disminuyendo o quitando capas de vulnerabilidad de las personas. Me parece que pasa por ahí. Me encantó eso. Creo que es el secreto. A ver, pongo como contracara. Yo me imagino sentado delante de un adolescente que está con su teléfono en sus auriculares, como estoy ahora, y le digo, vení, sentate al lado mío que ahora te voy a concientizar. ¿Qué grado de recepción puedo tener? No sé, decime vos, ¿qué grado de recepción puedo tener? ¿Puedo llegar a 1? ¿Se entiende? Entonces yo te diría 2 cosas. Fortalecer autonomía, y ahí hay que tener una capacidad, porque la autonomía de la otra persona, por ahí se contrapone fuertemente con mi visión del mundo y mi cultura. Entonces,
La autonomía del otro impone un respeto de mi parte, porque es fácil respetarle la autonomía al que piensa igual que mí. Pero bueno, la autonomía y quitar capas de vulnerabilidad. A medida, todos podemos tener cierto grado de vulnerabilidad en algo, pero yo creo que actúan como capas, y hay muchos ejemplos al respecto. Me encantó el término capas de vulnerabilidad, ir quitando. Fantástico. El de capas de vulnerabilidad no es un invento mío, es, es una metáfora. Hubo una discusión académica a nivel mundial durante varios años sobre el tema vulnerabilidad. En distintos... hubo una discusión que se hizo a través de publicaciones. ¿Está? Entonces, por un lado, tenía que ver con, incluso tuvo que ver la investigación y tuvo que ver los distintos lugares que ejercen dominio en el mundo. Por un lado, la vulnerabilidad decía, bueno, a ver, los pobres son vulnerables, en África los negros son vulnerables, las mujeres son vulnerables, y en otro, ¿qué apareció como contrarrespuesta a ese argumento? ¿Está? Como contrarrespuesta decir, bueno, todos somos vulnerables en alguna medida, entonces tampoco hay que ser tan exquisito. Yo lo estoy un poco generalizando porque el término llevó años, después si querés te paso algo de bibliografía. Dale. Y se banalizó por otro lado la vulnerabilidad. Y en realidad la vulnerabilidad actúa por capas. ¿En qué sentido? A ver, ¿es verdad que una persona pobre es más vulnerable? Sí, pero esa persona pobre, si además es de un pueblo originario, tiene otra capa de vulnerabilidad. Y si además es mujer, tiene otra. Y si además no sabe leer y escribir, tiene otra. Entonces nosotros tenemos que trabajar como sociedad capa por capa, porque si no, las políticas que buscan proteger a la población vulnerable no llegan al lugar que tienen que llegar. ¿El ¿Entiendes? consumo de sustancias sería una de esas capas? Exactamente, y no es la única. A ver, imaginemos una situación y hagamos un esfuerzo por correr de lado nuestra posición ideológica ante el consumo de sustancias, ¿no es cierto? En cuanto de las dos, en cuanto a sobre todo su acción punitiva, represiva, que lo único que trae son consecuencias nefastas, ya estoy adelantando mi posición, pero hagamos un esfuerzo por correr eso. Entonces, si yo vamos al consumo de cannabis, que es uno de los más discutidos con el tema del autocultivo, no más discutido, más defendido el autocultivo y las consecuencias que pueden tener o no, el liberarlo. Fíjense que el ámbito de discusión es distinto, por ejemplo, al paco o a la cocaína, ¿no es cierto? Es distinto. Bien. El consumo de cannabis inicial no es lo mismo en un chico adolescente, universitario, de una buena clase social, que lo usa en forma recreativa y que no tiene ninguna dificultad en la comunicación con sus familiares, sus amigos y la cantidad de herramientas que pueda tenerla, de un chico que está todo el día solo en su casilla en la Villa Miseria, que su papá no está porque está todo el día trabajando y vuelve sin un peso, y en la calle pasa todo el día el capo del lugar en algún auto, teniéndolo cautivo ahí en cualquier momento. Entonces, no es la misma. ¿Es una capa? Sí. ¿Es la única capa? No.
Mm. Tenemos que trabajar sobre muchas capas. No puedo aplicar una política la misma para un caso y para el otro. ¿Se entiende? Perfecto. En cuanto al consumo, ¿hay alguna sustancia que vos veas que esté como más asociada al diagnóstico de VIH? A ver, el consumo marginal, independientemente de las sustancias, el consumo marginal, me refiero a marginal cuando uno pierde todo grado de autonomía. Es una de las herramientas que que veo más vinculada. ¿Qué significa? Cuando pone a una persona en total grado de vulnerabilidad. ¿Está? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una chica joven. De hecho, me vienen algunos casos a la memoria, de alguna chica joven que le invitan a cualquier fiesta barrial donde se emborrachan o la emborrachan o le ponen algo y perdió autonomía y al otro día no sabe lo que pasó. Y bueno, lo toma como una cosa banalización porque está acostumbrada a que esas cosas sucedan en ese ambiente, no es que lo toma de sorpresa una situación. Entonces creo que la sustancia puede ser uno, pero el grado, cómo afecta a una persona, el grado de vulnerabilidad puede ser otro. Y el otro claramente es el uso de sustancias en las fiestas sexuales, que generalmente es más frecuente en hombres que tienen sexo con hombres y de alto poder adquisitivo. Donde, bueno, es ahí donde la tasa de exposición, incluso mostrado en varios trabajos, es mucho más alta. Incluso ahí en Córdoba hubo un trabajo interesante que se hizo una campaña de testeo, después lo voy a buscar y te lo mando, en un sauna, donde concurrían hombres que tenían sexo con hombres. Y se hizo el testeo en distintos tiempos. Ahora no me acuerdo bien el método, pero vamos a decirlo, no en forma tan textual, pero digamos, previo al ingreso al sauna y después del ingreso al sauna o en distintas, y dio resultados interesantes. Con diagnósticos y testeos nuevos en plena fiesta, por decirlo de alguna manera. Mira, no, ese no lo conocía. Después si lo tenés, nos los pasás Sí, y yo sí. se los comparto a todos. Sí, Y tuvimos con las campañas de testeo, hemos tenido algunos incluso inconvenientes profesionales. Acá en Rosario hasta amenaza de quitarnos la matrícula en algún momento. por hacer testeos, Claro. divino. Y en cuanto a la interacción farmacológica entre el consumo y los tratamientos, Bueno, y ahí en realidad no sabemos qué hacer. Esa es la realidad. Y bueno, ahí estaba la propuesta de uno de los trabajos al respecto. Porque para mí se da una paradoja. Nosotros sabemos que utilizando fármacos antirretrovirales podemos evitar una transmisión. ¿Está? Lo que le llamamos PrEP. Vamos a hacer una descripción breve y fácil. Uso fármacos y puedo evitar una transmisión. Busco un beneficio. ¿Está? Bueno, tendrá muchas cosas para discutir en el medio, pero es lo que yo lo hago. Bien, esa persona concurre a un lugar, a una fiesta de encuentros sexuales, donde además usa chemsex. Una serie de fármacos que no sabemos muy bien la cantidad y la dosis que va a ingerir, tampoco sabemos muy bien las interacciones que va a tener con lo que nosotros le indicamos, porque las interacciones las conocemos en aquellos ámbitos que los estudiamos, pero no estudiamos esto. ¿Se entiende? En las toxicidades que puede generar, en las falsas seguridades y obviamente en las consecuencias secundarias. El PrEP está claramente demostrado que disminuye en forma muy importante el riesgo de adquirir VIH, pero incrementa el riesgo de adquirir otras enfermedades de transmisión sexual. Está bien, son curables, entonces el manejo más fácil. Pero nos encuentra en ese dilema donde
conviven una serie de polifarmacia y polifármacos que no sabemos muy bien las consecuencias. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Barcelona, varios años atrás, con el tema del éxtasis líquido, todos los fines de semana teníamos un chico muerto por muerte súbita, o una chica por muerte súbita en la guardia, todos los fines de semana. ¿Está? Entonces, es un ámbito que, claro, nosotros queremos llegar con nuestros procedimientos científicos, académicos, institucionales, en lugares donde tienen otras reglas. Entonces, o nos adaptamos nosotros, porque no creo que la adaptación sea la inversa. A ver, un ejemplo. En Nueva York hicieron hace, creo que 2 años o 3, una estrategia que le dio muy buenos resultados. Ellos agarraron, ¿qué dijeron? A ver, nosotros en el hospital atendemos de día. Perfecto. ¿Y la fiesta cuándo ocurren? De noche. Bien. O sea, no hay manera de que lleguen a la mañana siguiente a controlarse un problema de salud. Entonces, ¿qué hicieron? Si Mahoma no va a la montaña, a montaña va Mahoma. Se instalaron con su centro de salud a la noche en boliche, no sé cómo se llaman allá, en boliche de encuentro estos múltiples sexuales. Y diseñaron un kit, un kit de herramientas preventivas, donde también incluyeron el tema del chemsex, porque lo iban a usar, por lo menos para regular la dosis. Entonces estaba la pastilla del PrEP, el preservativo, la sustancia, y integrarse a la fiesta, digamos. ¿Entiende? Con un kit de diseño me pareció una cajita de ¿cómo se llama? No, de esmalte, de maquillaje. De Muy, rubor. sí, estaba muy, muy bien diseñada. Y tuvieron buenos resultados. Pudieron retener a gente en el sentido de que pudieran hacer testeo, prevención, manejo inicial y evitar consecuencias que después son más difíciles de manejar. Más difíciles, más complejas, más costosas, todo. Pienso, nosotros, bueno, en Argentina siempre, por lo menos en lo que es reducción de daños en consumo, vamos muy atrás. Eh, Pienso que en todas estas nuevas sustancias químicas que van saliendo a día, y no se me había cruzado lo de la interacción médica, digamos, ¿cómo ir no tan atrás de las interacciones farmacológicas en cuanto al tratamiento eh, retroviral cuando tenés sustancias que salen todos los días? Sí, a ver, no sé muy bien cómo estamos en reducción de daños, pero yo, la verdad que el término reducción de daños nunca entendí a la persona que se puede oponer a un término reducir el daño. Nunca entendí, porque lo contrario, ¿está? Es como los que critican, perdón la comparación, a los jueces garantistas. Y si un juez no ofrece garantía, ¿qué puede ofrecer? O sea, ¿no? ¿Se entiende? Esto es lo mismo. Siempre, siempre, en cualquier medida que podemos hacer, lo que buscamos es reducir el daño. En ocasiones tenemos la suerte de hacer algún diagnóstico, controlar algo y con mucha suerte curar algo. ¿Se entiende? Pero lo que tenemos que buscar es reducir el daño. ¿Cuál es el problema para mí? Que estamos sentados esperando en nuestro consultorio que alguien nos venga a pedir información de cómo reducir ese daño. Si nosotros no salimos a la comunidad de la cual somos parte, no es que le vamos a dar, de la cual somos parte, desde todo punto de vista, de nuestra historia, de nuestra conducta, de nuestro ámbito. Si no nos involucramos y no nos comprometemos en esa realidad y la buscamos, la conocemos, la investigamos ahí donde corresponde, es difícil que hagamos, inventemos una política de reducción de daño que sea aceptada. La política de reducción de daño se construye, se investiga con la población afectada, en el lugar que está afectada. ¿Está?
son partícipes necesarios. Sí, digo, en esto no sé cómo será en otras temáticas. En cuanto a consumo, la gente se opone en reducción de daños porque es como la llegada tarde. Llegaste tarde, entonces ahora tenés que reducir daño cuando podrías haber hecho que no exista. Claro. Sí, pero eso para mí es un intento falaz de clasificar las cosas, porque nosotros siempre actuamos en distintos momentos, ¿está? Y tiene que ver con la integración. A ver, yo a veces me encuentro con una situación y me la encuentro tarde. Me la encontré, ¿qué hago? ¿Vuelvo el tiempo atrás? No lo puedo hacer. ¿Está? Si puedo actuar tempranamente, pero para actuar tempranamente vuelvo a lo mismo, tengo que estar comprometido. ¿Cuándo es actuar tempranamente? A ver, yo te voy a poner un caso que no está directamente vinculado con el tema de adicciones, pero una chica de 17 años, cuarto año de la secundaria, que tiene VIH desde que nació. Se lo transmitió la madre en el embarazo, madre y padre fallecidos por VIH-Sida. Generalmente en esta transmisión vertical son chicos, chicas que se criaron sin sus padres, porque si lo transmitieron por un mal manejo, todo tarde, fueron criados por sus abuelos en algunos casos, en este caso por tíos. ¿Ahí está? Bueno, con toda la dificultad que lleva a una chica que tomar medicación al principio, en su primera infancia, que no sabe para qué, porque nadie se anima a decirle, o cómo decirle que tiene VIH, que lleva todo un proceso de autoaceptación, con lo difícil que es para esa chica participar de cualquier tipo de encuentro que le inviten. Lo primero que hace es autoproscribirse, ni hablar de lo difícil que se le hace tratar de iniciar una relación sentimental de cualquier tipo, lo más frecuente a esa edad, lo que todo el mundo quiere hacer, ¿está? Bien. Cuando cumple 14 años, como esas cosas bien burocráticas, ¿no? Deja de ser de pediatría y me la traen a mi consultorio los tíos. La primera vez viene acompañado con los tíos, con toda la contención. Fue la primera y última vez que aparecieron los tíos. ¿Está? Yo lo primero, la trajeron, me la presentaron y hablaban. Yo digo, bueno, me dejé hablar con ellos. Lo primero que traté de establecer es una conexión con esa chica. ¿Se entiende? Pues no es alguien que venía, me presentaba, no hace caso, toma esto, toma la receta, el laboratorio. Eso es fácil, es muy fácil de hacer para un médico, hacer una receta o saber. Es hacer una vinculación, que por suerte se logró. Ella vino después siempre sola. Problemas de rendimiento escolar. Mejoró cuando logró controlar el virus. Por algunos efectos biológicos que produce el virus en el cerebro. Mejoró. Bien. Problemas familiares. Vivía con los tíos. Los tíos, problemas de trabajo, problemas económicos, discusiones, violencia, consumo de sustancias. Ella no consumía sustancias. Está por eso, ahí viene... Y no consume sustancias. Ella ahora tiene 17 años. No consume sustancias. De ahí se pelea con los tíos, pasa el tiempo, se va lo de la abuela, búsqueda de trabajo, esfuerzo por terminar la escuela. Terminó quinto año el año pasado, el esfuerzo por hacer una carrera, tener que dejarla enseguida porque económicamente no puede sostener, tener que estar todo el día ayudando a la abuela. ¿Cómo hago para llegar temprano con esa chica? Se entiende que tiene todo ahí en el borde de la mano. ¿Alcanza con que esta vinculación cercana, que ella tenga mis celulares, que cualquier cosita me llame, alcanza? ¿Es suficiente? Porque después está en su vida diaria todos los días, por más que yo le responda los mensajes. ¿Se entiende? Entonces,
Yo cuando llego tarde, y cuando llego temprano, necesito todo un complejo que no es tan fácil. ¿Se entiende? Y si alguien tiene la solución, me la avisa, pero hasta ahora la única herramienta que encontré y que en este caso, no todos los casos son iguales, en este caso, lo cuento porque aparte me da satisfacción, me está haciendo eficaz, es solo el compromiso y haber generado un vínculo, que a veces no lo generás al vínculo, ¿está? Y que va mucho más allá de una prescripción de una receta o dar un turno, atender la demanda, dejarla pasar primero, porque en la sala de espera en el hospital, como era jovencita, por ahí le decían cualquier cosa, entonces, con toda la estigmatización, y bueno, y puedo seguir, es interminable. Entonces, ¿cómo se llega antes? Se requiere primero de compromiso. Yo creo que sin el compromiso, sin la voluntad, sin el compromiso, no llegás antes a ningún lado. Segundo, de estar en terreno, porque si no estás en terreno no tenés idea de lo que estás hablando. Podés saber de teoría, podés tener muchos libros, todo lo que vos quieras, pero si no estás en terreno, yo escribo recomendaciones, conozco muchos que escriben recomendaciones y que no ven pacientes. Es muy fácil así. Entonces, compromiso y estar en terreno. Estar en terreno significa compartir el terreno, saber la posición, la visión que tiene el otro, que muchas veces no es la mía. Y tercero ahí, con todo eso, buscar innovar, porque si yo voy a esperar una respuesta institucional, bueno, entonces que vaya al departamento de... Yo creo que esos son los factores, ¿está? Y así se construye, no hay una norma, ¿no? No hay un esquema. Clarísimo y súper importante lo que decís. Si te parece, por la hora también y para no robarte mucho más tiempo, bueno, que abramos al resto si tiene alguna pregunta. Acá Judith ya puso una y hagamos un cierre. Dale. Bien. Te las leo yo, o sea, Judith se anima a poner el micrófono. Como quieran. Igual después podés dejar mi contacto, vos lo tenés, tanto el mail como el teléfono. Dale. Acá Judith dice que no le funciona bien el micrófono, pero pregunta si has tenido casos de VIH como consecuencia de un abuso sexual en menores de edad. Sí, a ver, ahí también lo del abuso sexual. El abuso sexual es un riesgo que se incrementa, porque desde el punto de vista biológico, un abuso sexual en la relación es mucho más traumática que una relación consentida. ¿Está? Entonces ese trauma incrementa el riesgo no solo del VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual. Y cuando conviven, el riesgo es aún mayor. Entonces, no solo que hemos tenido casos, sino que requiere, primero, el abordaje inmediato, porque se nos da enseguida una serie de problemas. Menor de edad, cuestiones legales. El problema del abuso, que generalmente se revictimiza muchas veces a la persona que lo sufrió, desde no atender su reclamo, desde reexponerla desde múltiples formas. Entonces, lo que hacemos habitualmente es, todo es, así como te dije vos, dale mi teléfono, así nos manejamos. Vinculación inmediata, con equipo integrado con ginecología obstetricia, con gente que además esté capacitada para eso, porque de ginecología y obstetricia ha salido lo mejor y lo peor, y puedo hablar desde mi facultad, y lo digo así públicamente, porque hemos tenido algunos problemas, pero
Pero bueno, gente capacitada para manejar, para que sea receptiva y no expulsiva, en un acto criminal, ya me estoy cebando, pero que sea receptiva y no expulsiva de una persona víctima de semejante asquerosidad. Con el equipo de salud mental y con el seguimiento, con trabajo social y con el seguimiento de cerca, porque sabemos el riesgo de esas personas a ser nuevamente víctimas de algún grado de violencia, o por la misma persona o por otras personas cercanas al ambiente. Entonces, requiere un seguimiento de administrar todo en el momento, de no hacerlo recircular a la persona, volver, venir, digamos, toda esa contención inicial y acompañarla en el proceso. Una tarea difícil, dolorosa, sobre todo para la persona que la padece. ¿Cómo trabajas salud mental con tu equipo? Bueno, ahora estoy muy contento porque, a ver, nosotros trabajamos en un hospital de referencia, el hospital universitario, el Hospital Centenario. Y al lado hay un hospital vinculado dentro del mismo, al lado de salud mental. Bueno, obviamente con una concepción vieja, la ley de salud mental que lamentablemente no llegó a desarrollarse, pero estamos bastante integrados. Y ahí hay un departamento de salud mental y nosotros hacíamos la vinculación directa, ¿está? Pero ahora, aparte de que estamos en el edificio de al lado, lo que hicimos es que a uno de los profesionales que trabaja en ese equipo se instale el consultorio en el mismo centro. Entonces ya tenemos la farmacia, neurólogos y salud mental en el mismo lugar físico. Entonces una persona viene, vamos a suponer, viene, yo detecto un problema, un trastorno, algo, digo, dame un segundito, ¿tenés 5 minutos más? Mira, acá al lado, a 2 metros, le golpeo la puerta y entonces ya se va y podemos detectar trastornos o dificultades en forma muy temprana. Entonces eso nos facilita enormemente. Y a veces el punto de detección es un tema médico, entre comillas, ¿no? La persona no cumplió el tratamiento, se olvidó de 3 tomas. A ver, nosotros le llamamos adherencia, no cumplir el tratamiento. Adherir al tratamiento. Bueno, ¿qué dificultad hubo? No, me olvidé de venir. ¿Qué pasó? Esto, lo otro. Cuando ya detectamos, bueno, a ver, esperá. Y ya buscamos otro ambiente. ¿Está? Porque si no queda, se olvidó de tomar. Y Claro. queda invisibilizado el problema. Penúltima pregunta. César pregunta cómo se está trabajando con la prevención de VIH en las cárceles. Si sabes. Bueno, en Santa Fe hay una experiencia que hay un equipo de médicos, yo puedo hablar por Santa Fe, yo no estoy en ese equipo, pero el que maneja ese equipo es compañero mío en el hospital, un equipo de médicos que hace la asistencia en el servicio penitenciario. De hecho, publican cómo vienen manejando la serie de testeo. Se hace testeo, se le suministra el tratamiento. Ahí hay 2 factores fundamentales para la prevención. Primero, detectar los positivos para tratarlos y que estén bien controlados, porque eso, por un lado, evita un factor de transmisión. Y fortalecer la prevención del negativo. Y eso es lo que se hace en las unidades penitenciarias, bueno, obviamente con todas las limitaciones que hay, pero con buenos resultados. Perfecto. Y la última pregunta, viste que nosotros los profesionales de salud siempre terminamos aprendiendo de nuestros pacientes. ¿Qué, si nos podés así como a grandes rasgos, cuál fue el mayor aprendizaje que has tenido a lo largo de tu profesión con este tipo de temática?
Bueno, difícil saber cuál es el mayor aprendizaje. A hasta ver, ahora. viste como uno cuando no se acuerda de lo mejor, por ahí se acuerda de lo último. Te voy a decir del último que me marcó. ¿Está? Pero creo que integra todo lo anterior, porque me dejó pensando últimamente y que tiene que ver con esta cuestión de la pandemia, del coronavirus y el aislamiento y todo eso. Y a lo mejor, mira, ahora pensando, lo voy a vincular con el título que le pusiste vos a la charla. Yo primero dije, bueno, bárbaro, que yo la verdad que no le había prestado mucha atención al título y vi lo de paradigmas, dos paradigmas, y digo, ¿serán tan distintos? ¿Serán lo mismo? ¿No se entenderán los paradigmas? ¿Cambiarán? Porque, a ver, a veces esta situación, por ejemplo, de la pandemia y el aislamiento, nos cambió el paradigma, la forma de atención, no lo sé, o lo va a cambiar, la verdad que no lo sé. Pero te voy a decir algo a ver si intenta responder. Cuando surge esto del coronavirus, de la pandemia y el aislamiento, uno de los primeros problemas que está vigente en el mundo es que entre los principales afectados a nivel mundial están los trabajadores de la salud. ¿Está? En un muy buen porcentaje. Y así como se saturan y se agotan los recursos materiales, se saturan y se agotan los recursos humanos. O sea, nos ponen, vamos a hablar de vuelta de capa, en una condición de vulnerabilidad. ¿Se entiende? De miedo, de incertidumbre. En ese momento escribí una nota, así que se me salió, que la titulé Miedo sin temor. Bueno, se publicó, una cuestión tenía que ver con un sentimiento mío. Después, si quieren, se las paso. La lee una paciente mía, una paciente no mía, una paciente que conozco de hace mucho tiempo, que pasó por todos los problemas que hablamos recién, que hace más de 20 años o más que convive con el VIH. Y bueno, la carta hablaba de eso, ¿no es cierto? De que el miedo que genera semejante grado de incertidumbre, que uno por un lado tiene el temor, se ve como posible afectado de esto, pero por otro lado tiene la responsabilidad que tiene que ir a cubrir ese lugar donde uno es. Entonces se empieza a romper esa división de médico-paciente, como si fueran dos cosas, se empieza como a igualar esa relación. Y no se sabe muy bien cuál es el rol que cumple cada uno. ¿Se entiende? Y eso genera temor, porque en esta dicotomía médico-paciente uno se siente seguro en su lugar y el que tiene el problema es el otro. ¿Está? Yo soy el que le da la solución, entre comillas estoy hablando, y el otro es que, bueno, si la acepta bien. Bueno, y esta paciente me llamó y me escribió y me contestó. Y bueno, tuvo palabras muy amorosas conmigo, pero me dice, me reconozco, no lo digo textual porque no me acuerdo, pero me reconozco en ese miedo y me retrotrae a 20 años atrás, con la incertidumbre de un diagnóstico de VIH, sin posibilidades de tratamiento, sin lugares donde asistir, con el rechazo, familia, instituciones, recorrida, hasta encontrar a alguien, no que sepa, alguien que te escuche, alguien que por lo menos te siente un rato, ¿viste? Y te iguale. Y en definitiva, creo que todas estas experiencias no hace otra cosa que mostrarnos lo iguales que somos. ¿Está? Que estamos en el mismo circo y que a veces cambiamos de roles. Pero si no nos involucramos, si no nos sentimos partes iguales, probablemente no podamos modificar nada. Entonces, a lo mejor ahí, no solo que se enfrenten dos paradigmas,
sino que nos involucremos y lo podamos modificar. Totalmente. Bueno, Pablo, te agradezco en nombre de todos los que estamos escuchando muy atentamente. Te agradezco personalmente. Yo siempre que hablo con vos me voy con más preguntas de con las que entro en la charla. Gracias por el tiempo que nos diste. Y bueno, podemos seguir generando más de esto, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo. Un gusto y espero que la próxima se repita y que sea presencial, porque lo virtual está muy lindo, pero no reemplaza la experiencia del encuentro. Así que un beso muy grande y un saludo. Gracias, Pablo. Que tengas buen día. Buenas noches ya. Ah. Gracias a todos.